Seguimos, retomamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos mirando al mercado y analizando valores, cuestiones que ustedes nos están haciendo llegar. Vamos a hacerlo en la siguiente media hora de programa de la mano de Víctor Galán de Planeta Bolsa. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Un saludo a todos. Bueno, hablábamos la semana pasada, estábamos pendientes, expectantes de ver cuáles iban a ser esas medidas, ese detalle de aranceles del presidente de Estados Unidos y en estos últimos 7 días hemos visto mucho movimiento en los mercados. Hoy, después de la reacción positiva en las bolsas de la última sesión aquí en Europa, pues de nuevo tenemos caídas claras de más del 2% en la mayoría de índices, incluso superiores, mientras al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, bueno, pues estamos viendo cómo van cambiando las cosas. Hoy es una jornada un poco más tranquila, con rangos un poco más estrechos. Tenemos moderados avances para el Dow Jones y para el S&P 500. Está rebotando ahora mismo el tecnológico Nasdaq un 1,5. ¿Cómo está viviendo todas estas últimas jornadas, Víctor? Bueno, pues primeramente expectante, ¿no? Y vigilando un poco algo que está siendo histórico, algo que también se le ha atribuido a Donald Trump, porque se culpa al tema de los aranceles, pero para ser sinceros, Mm. ya son muchas semanas las que hemos venido viendo al S&P caer y de hecho desde prácticamente diciembre no hace máximos más allá de los 6.150 puntos. Por lo tanto, el mercado nos va dejando ciertas pistas y ciertos indicadores de que algo no iba demasiado bien, quizás algo estaba sobrecalentado y es algo que hemos ido viendo también en otros indicadores, el dólar, hemos ido viendo también el aumento de la volatilidad. Yo que sí que estoy de acuerdo es que el gatillazo, el gatillo de precisamente toda esta sangría bajista fue el día de los aranceles, cuando ya se Mm. empezó a publicar de manera oficial, lo que ha traído pues mucha sangre al mercado. Pues si miramos prácticamente gráficos del S&P en las 2 últimas semanas, pues caídas muy graves, muy fuertes. Hemos estado prácticamente ganando un 5, un 6% en un indexado, ¿no? Como puede ser el S&P, y en un par de semanas se ha puesto en un menos 20. Por lo tanto, 4.800 puntos primera zona de soporte. Sí que es verdad que se ven ciertos avances en diario y hemos vivido una volatilidad muy extrema en estas últimas jornadas, con subidas de un 4, con caídas muy agresivas. Sí. Lo que hay que decir es que realmente, si miramos algunos datos, empezamos a ver, por ejemplo, el oscilador McClellan, que ya pasamos de menos 90, es una zona de posibles suelos y desde aquí probablemente veremos algún rebote al menos de corto plazo. En Russell, por ejemplo, sí que seguimos viviendo también una jornada cruda con una subida prácticamente del menos 0,5, bueno, con una caída en este caso porque el día ha ido a menos. Y sí que es verdad que en el tecnológico Nasdaq tenemos un cierto avance de un 1,7 que por otro lado no arregla, ¿no? Precisamente lo que estábamos viviendo y las resistencias que queremos vencer, que son prácticamente los 18.000 puntos. En este rango, pues metales como la plata, metales como el oro lo han ido haciendo un poquito mejor, aunque obviamente también han tenido sus momentos de volatilidad. Y lo que sí que es cierto es que echando un vistazo al S&P, pues desde Planeta Bolsa, desde Víctor Galán Bolsa, llevamos un tiempo sin estar precisamente expuestos. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que prácticamente el 20 de febrero algunos de nuestros sistemas ya marcaban ciertas incoherencias y nos estaban haciendo estar expuestos en torno a un 50-25%, ahora prácticamente totalmente en liquidez a la espera de mejoras y de ver los próximos líderes. Así que así está el mercado. La palabra volatilidad la ha citado varias veces en este comentario. Tenemos a una de las personas que nos sigue en YouTube que pregunta precisamente cómo vería usted una estrategia de cortos en el VIX en los niveles actuales. Pues la verdad que es una buena estrategia y matizo. El VIX normalmente pues es un índice pues, del pánico, ¿no? Precisamente para quien no lo sepa, de las últimas opciones, los últimos vencimientos de las opciones del SP, lo cual va muy correlacionado precisamente con este índice. Hemos visto que ha tenido pues, una explosión brutal a niveles prácticamente de prácticamente agosto del año pasado.
Lo que sí que es cierto es que no ha sido un repunte, un spike que le llaman, ¿no?, en inglés, y una caída inmediata, sino que estamos manteniendo niveles relativamente altos y todavía no hemos entrado en nada abajo. Yo creo que mientras perdamos la zona de 30 empezará a ser una zona mucho más tranquila, y lo que sí recomendaría a la gente es que en vez de tomar cortos en el propio vencimiento del VIX, es muy similar una estrategia de largos en el SP. Así que sería más sencillo operar, por ejemplo, un ETF largo en el SP antes que andar corto en el VIX, que además traería productos derivados y otras complejidades. Venga, vamos a saludar porque tenemos esperando para intervenir con nosotros a Antonio, que nos llama desde Valencia. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntenos. Hola, hola, buenas tardes a los dos. Mire, yo como valenciano he visto pasar tantas danas que ya no me asusta nada. Entonces, yo estoy en liquidez, quería entrar anteayer, no me atrevo, no sé, me he esperado hoy, no sé si entro mañana, pasado, tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque hasta que no se vaya este descerebrado de la Casa Blanca, pues no me atrevo a entrar. Si me tengo que esperar 3 años y unos cuantos meses para que se vaya de la Casa Blanca, pues adiós, se me va todo. Entonces, yo hoy no me he tirado a la piscina, me he tirado al barranco de pollo. Entonces, he comprado 6 valores. Endesa, Iberdrola, Repsol, Indra, Mapfre y IAG. Entonces, como yo he oído al señor Ortega antes sobre IAG y Iberdrola, ¿me podía dar otra respuesta de otros valores? Miramos si le parece Endesa, Repsol e Indra. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Vale, buenas tardes. Es cierto que han salido los otros títulos, Iberdrola e IAG, en la anterior parte del consultorio. Víctor, vamos a echarle un vistazo a Endesa, a Repsol y a Indra. ¿Se ha precipitado en comprar, Antonio, estas compañías? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que no. Precisamente pensaba que íbamos a hablar de compras en el SP o algo similar, y la verdad que son 3 valores de la bolsa española, europea, que en el caso de Endesa lo está haciendo muy bien. Precisamente en momentos como el que vivimos ahora, las utilities, valores como Unilever, Danone, Coca-Cola, Walmart, valores también de energía, suelen funcionar bastante mejor que probablemente los tecnológicos y demás, porque la gente suele intentar refugiarse en valores más seguros, que entiende o que no tienen cierta volatilidad. Endesa, muy bien. Ha tenido, es verdad, hoy un retroceso de un menos 2,8, pero la semana ha apoyado en la media de 30 sesiones. Ahora mismo yo le pediría no perder 21. Es verdad que ha cedido un poquito el CFI, pero la compra de manos fuertes que nosotros utilizamos en Víctor Galán Bolsa, pero la verdad que está bastante bien, y con una volatilidad también creciente en el gatillo, así que me gusta para superar los 24 y seguir buscando. Indra era otro de los valores, está muy similar, me ha gustado lo que ha hecho. Ahora sí que me gusta que se ha acercado a máximos, los ha roto y ha retesteado la zona de ruptura. Esa zona de ruptura que estaba en torno a los 21 euros aproximadamente. Ahora sí que nos está marcando CFI, mano fuerte. Ahora sí que nos está marcando que probablemente Indra siga avanzando hacia arriba. Por tanto, también me gusta, soporte en 20,57, y parece una de las próximas líderes dentro del selectivo español, además de Endesa, ¿no?, y Iberdrola, otras que hemos ido viendo y luego otras que veremos. Y en el caso de Repsol, pues ya no puedo decir lo mismo, la verdad. Es una compañía que le ha afectado obviamente la bajada del petróleo. Estaba muy lejos de los máximos. Habíamos marcado un hombro, cabeza, hombro invertido, y esto tiene sus riesgos, ¿no? No estar al 100% como una acción elegible dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestros screeners, lo hace un poquito más complejo. Yo debería haber salido en 11,54. Es cierto que ahora tiene un punto de soporte histórico en los 9,48, sí, pero ojo, si lo cede, yo saldría del valor. No le daría tampoco mucho tiempo, y los indicadores aquí nos muestran que lo hace peor que el mercado.
Bueno, hemos hablado del petróleo en relación a Repsol. Justo hay un oyente en el canal de YouTube de Capital Radio que nos está siguiendo y que pregunta por el petróleo, por una estrategia. Es Miquel en concreto y dice lo siguiente: ¿hay margen para ponerse corto en el petróleo? Sí, a ver, margen hay. De hecho, yo la verdad que esperaba, y lo digo con sinceridad, la verdad que el petróleo rebotase desde los 61. No contemplaba al menos un escenario perdiendo pues este rango, ¿no?, de las últimas semanas, y me parecía que lo más probable era batir 80 en el caso del West Texas. Sí que es cierto que, pues bueno, ese miedo a esa recesión, a esos aranceles, a esa bajada de la demanda global, pues ha precipitado también el precio del crudo. La verdad que yo creo que sí que tiene margen para una estrategia en corto. Ahora, ojo, lo de siempre, una estrategia en corto conlleva unos riesgos, un apalancamiento, tomar una serie de probablemente futuros, al menos que se tomen ciertos ETFs inversos. Y bueno, yo ahora mismo, mientras no superara los 61,15 o incluso los 70 en el caso del West Texas, sí que pensaría que no es un mal momento. Hmm. Nos pregunta Ramón, que nos ha enviado un correo electrónico por Tesla, por la compañía estadounidense, por una posible incorporación. Hay muchos inversores que siguen mirando a grandes tecnológicas estadounidenses con la idea de incorporarse después de esas caídas que han registrado. En el caso de Tesla, además, hemos visto datos de ventas muy flojos en el primer trimestre del ejercicio y hay una cierta contestación a nivel global de respuesta o de reacción contra Elon Musk por su relación que tiene ahora mismo con el gobierno de Estados Unidos. Es un factor que ha afectado a la cotización de la compañía. Tesla ahora mismo para incorporarse por técnico. Bueno, la verdad que ha tocado un cierto soporte importante, los 211. Decir que venía de una tendencia alcista y ha sido una pena, pues porque ha descendido y ha perdido la media de 30 sesiones. Para nosotros, de momento, ya no sería tan alcista y entra en un entorno lateral, a veces ocurre. Por eso siempre le damos más importancia a lo que veíamos al principio, al contexto de mercado, que a las propias estrategias. Y cuando el contexto nos dice que hay que estar cero expuesto porque hay una serie de acontecimientos o indicadores que nos están dando un olor a humo, más vale apartarse del medio del gatillo, ¿no? Llámese Trump, llámese quien sea, finalmente ha sido una clave para traer en cola una serie de sucesos. Sí. Ahora mismo Tesla puede hacer una especie de suelo si superara los 292. Los indicadores no son los mejores, pero bueno, ahora hay muy pocas acciones con buenas referencias. Lo que sí esperaría igual es a la superación de esos 292 y que confirmara por encima de 324. Que la gente no se preocupe porque, bueno, a los que nos siguen y a los alumnos en Víctor Galán Bolsa, vamos a dar, cuando precisamente se forman las mejores tendencias alcistas, es cuando hay grandes retrocesos, como en este caso. Así que vamos a publicar y vamos a dar probablemente las acciones líderes que empezarán a tomar de nuevo el mando y el rumbo. Así que ahí estaremos para vigilarlas. Esperemos que Tesla sea una de ellas y que si se ha visto muy perjudicada por su relación con Trump, en el futuro le favorezca. Bueno, nos pregunta un oyente que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio por dos compañías, por Moody's, las dos en Estados Unidos, MCO el ticker, y por Waters Corp, WAT. Simplemente cómo las Vale. ve. No sabemos si ya las tiene en cartera, si quiere incorporarse. Vamos a echar un vistazo primero a Moody's. Vale, en el caso de Moody's, bueno, marcábamos, ¿no?, un posible hombro, cabeza, hombro. La situación empeoraba bastante. ¿Por qué? Porque, bueno, veíamos un CFI bastante alto en los últimos meses, en el primer indicador que pueden ver luego en YouTube. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? Todo lo contrario. El indicador empieza a pasar por debajo de cero, empieza a pintarse en morado, ya no empieza a ser tan alta esas barras verdes, ese césped verde, y eso significa que es una zona de distribución. Y además ha retesteado varias veces la zona de 444. En los últimos 2 meses, prácticamente, pese a intentar marcar máximos, ya lo hacía sin fuerza relativa y obviamente esto fue una zona de distribución grande entre los clientes institucionales para acabar haciendo un rebote a la media de los 482 y desde ahí
perder zonas importantes. Ahora mismo, principal soporte 3.57, ha empeorado bastante el valor. Ahora mismo sería un no llevar, como muchas de las compañías. Y Waters, en el caso de Waters, ha ocurrido exactamente lo mismo. Es prácticamente lo que le ha ocurrido a otro tipo de compañías como Eli Lilly, Inditex, Ferrari. Están perdiendo comba. No hay muchas que lo hagan bien, pero obviamente en las que lo hacen mal tampoco hay que estar. Eso no significa que haya que quedarse sí o sí. Y tenemos también lo mismo, un claro pues hombro, cabeza, hombro invertido al haber perdido los 355. Volvemos a ver mismo patrón, empieza a hacerlo peor que el mercado, CFI negativo, señal de ventas. Importante este indicador que nos muestra realmente lo que están haciendo las manos fuertes más allá del precio, y ahora se consolida, pues obviamente principal soporte 279, esperemos que no lo ceda. Ahora mismo otra compañía en la que habría que haber salido ya hace tiempo. Nike, hay otro oyente que nos sigue en YouTube que pregunta por esta compañía, ¿cómo la ve? Es Miquel. Vale, Nike, bueno, he sido muy negativo con ella en redes y bueno, pues la gente se enfada, ¿no?, con estas cosas, Rocío, porque claro, una compañía como Louis Vuitton, Novo Nordisk, Nike, ASML, cuando le dices a alguien que es una compañía de calidad y con unos fundamentales excelentes, que un gigante de estas características le viene un patrón malo en bolsa, porque todos son ciclos, la gente tiende a reaccionar mal. Y he sido muy pesado con Nike porque he insistido varias veces en que tenía varias flechas intentando reaccionar a la baja, no conseguía tomar tendencia alcista y estaba citando de que cuando un cuchillo precisamente cae hay que tener mucho cuidado, y es lo que ha ocurrido en Nike. Se ha despeñado mucho más de lo que había hecho. Desde máximos ha perdido casi un 70, un 75% de todo su valor. Es una ruina total para cualquier inversor tomar este tipo de acciones. Lo mismo hemos visto en Louis Vuitton, que ya tocaba casi los 490. Así que mucho cuidado y mucha prudencia con este tipo de compañías. Yo es desde luego las que no quiero ni de lejos llevar en cartera y me mantendría al margen pues durante un tiempo. ¿Y qué le parece Take-Two Interactive? Es el valor por el que nos pregunta otro de nuestros oyentes. El ticker es exactamente T de Teruel, W de Washington, O de Oviedo. Es una firma del Nasdaq. Esa petición de Xavier que nos pregunta por esta compañía si es un buen momento ahora. Creo que no, la verdad. ¿Qué debería haber para este tipo de compañías? Sí que es cierto que ha sido líder y que ha capeado bastante mejor el mercado y la caída, pero está a puntito de perder su principal soporte, 196. ¿Qué esperaría yo de esta compañía? Que precisamente el viernes tuviera una reacción al alza y que hubiera sido pues un mero apoyo. Después vamos a ver un par de compañías también que lo están haciendo bien precisamente y en las que estamos buscando eso. Es lo que buscaría en Take-Two Interactive, pero sí que es cierto que el sector está débil. Hay que ser sinceros, el sector está débil. Lo está haciendo lo está haciendo bastante mejor que SP500, pero aún así surgen dudas. Yo buscaría esperar quizás, y lo que digo, yo buscaría empezar a encontrar líderes a través de nuestros screeners, de nuestros indicadores. Se lo iremos diciendo a los alumnos. Quizá Take-Two sea una de ellas, pero quizá haya mejores oportunidades. Aina, vamos a echarle un vistazo a la compañía, vamos a regresar al mercado español, porque nos pregunta Tony por esta empresa si la puede analizar por técnico. Sí, divergencia, ¿no? Falsa ruptura al alza la semana pasada y esta semana pues bastante perjudicada, cae un 7,41. Obviamente todos los temas que han surgido en estas últimas semanas afectan a casi todas las empresas. AENA también se ha visto afectada. Le pediría recuperar a AENA 208,76. Mientras no lo haga, esto es una clara o posible primera fase de distribución. Yo sería muy cuidadoso con las empresas que hemos ido citando, que empiezan a perder soportes, y que la gente y los oyentes estén muy pendientes de dichos soportes, porque cuando algo cae mucho más rápido de lo que sube, ¿no? Y lo hemos estado viendo en estas últimas semanas en el mercado. El pánico se extiende mucho más deprisa que la euforia. Tomaría quizás un stop loss si perdiera la zona de 192, que es el stop de medio de plazo, quizás.
y tampoco ahora mismo buscaría comprar porque esto no son las rebajas. Cuando las empresas están más baratas es por algo y es porque alguien sabe algo que nosotros no conocemos, ¿no? Así que esto no es un pantalón, hay que tener cuidado. Venga, vamos a mirar compañías, valores interesantes que está vigilando muy de cerca, pero también hoy sí le parece, no sé si tiene en mente alguna compañía, pero hay un oyente que nos sigue en YouTube que pregunta si ve algo para cortos, para abrir posiciones cortas en estos momentos, Víctor. Así que Eh, miramos los dos lados del mercado, si le parece. Para cortos, el otro día decía, yo creo que es demasiado pronto para ir largo, pero demasiado tarde para ir corto. Para cortos había que haberlas tomado antes en compañías que venimos citando. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, alguna, a ver si hay Microsoft, por ejemplo. Microsoft ha cedido, por ejemplo, el hombro, cabeza, hombro prácticamente que traía. Ha cedido los 383, lo comentamos a los alumnos, lo comentamos también de Nvidia, lo comentamos de Amazon, de Meta, las grandes prácticamente magníficas, las 7 grandes magníficas, han dado oportunidades de corto. Podrían dar una posibilidad si recupera los 405 y no los supera y desde aquí cae. Esas son las zonas que habría que vigilar, aunque obviamente la gente tiene que saber que ganar a corto es más difícil que ganar a largo, ¿no? Empresas para largo, pues las que algunas nos siguen apareciendo todavía en screeners, que parece mentira que todavía siga habiendo oportunidades, pese a que yo ahora sería cauto. Una de ellas es Guardant Health en Estados Unidos, GH, 39,81, soportes en los 34,90, CFI positivo, está intentando recuperar una tendencia que venía de ser muy bajista al alza, máximos crecientes, me gusta. Como también me gusta y tenemos luego valores tan cerquita de casa que nos complicamos a veces en algunos mercados y es cuestión de abrir los ojos. Día superó los 13,5, venía de ser un valor terrible, pero terriblemente bajista, solo hay que ver el histórico de prácticamente 1.000 euros prácticamente después de los splits y demás. Y una vez han superado los 13, hemos visto claramente cómo hace meses el CFI nos estaba mostrando que había una acumulación brutal, que lo empezaba a hacer mejor que Estados Unidos y que crecía la volatilidad. Ahora, soporte en 17,43 a no perder y por encima de 21, pues me gustaría mucho. Y otra que dio oportunidad y la gente se lamentó y ahora puede que esté dando otra oportunidad si cierra por encima de 0,12, 0,13, aunque es un chicharrín, de hecho fue muy criticada precisamente por eso, ¿no? Que decían que era un chicharro, es Amper. Decían, no, hombre, pero por encima de 0,11, yo esta empresa la veo muy mal, es una basura, no me fío. Bueno, pues subió un 21%, ¿vale? Estas son las acciones que a nosotros nos gusta tomar. Por eso nuestra cartera, pese a estar en negativo, en un menos 4, menos 4,5, no es el menos 21, menos 20 del SP, contando además la devaluación del dólar. Y por eso nos gusta tomar este tipo de acciones y bueno, pues para el que quiera aprender, pues ahí estamos en victorgalambolsa.com, screeners, indicadores, pues para ir aprendiendo en comunidad. Sanofi, vamos a echar un vistazo a la compañía farmacéutica francesa. Sobre las farmacéuticas también está el foco o esa amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos. Nos pregunta Gabriel, que nos sigue en YouTube, ¿cómo vería una entrada en la firma francesa en los niveles actuales? Pues la verdad que mal. La verdad que hoy casi todas las empresas mal porque, bueno, pues porque es lógico, de casi 3.000 acciones entre Europa y Estados Unidos, prácticamente en máximos están muy poquitas y aquí las probabilidades de ganar son muy escasas. Entonces, Sanofi está a punto de, bueno, ha cedido el soporte de 87,40, CFI negativo, a punto de hacerlo peor que el propio mercado de Estados Unidos, lo cual, pues bastante fea. Y ha caído una barbaridad en las últimas semanas. La semana pasada un 7, esta semana lleva un 9, 5 semanas seguidas consecutivas cayendo. Pudiera tener un rebote a 99, pero no me pensaría en entrar como una acción de medio o largo plazo porque fuera fuerte, ¿vale? No son este tipo de acciones las que hay que buscar y la gente tiene de verdad que ser consciente que estas empresas conllevan un riesgo si se toman en un mal momento. Tenemos que intentar tener el máximo número de empresas alcistas para tener el máximo número de oportunidades de ganar dinero en estos años de mercado. Venga, vamos a terminar con esta compañía. El ticker de este valor en el NYSE es W de Washington, P de Pamplona, M de Madrid, Wheaton Precious Metals. Nos pregunta un seguidor en YouTube por esta empresa, Javier en concreto, si puede analizarla. Es una firma canadiense.
Estas mineras sí me gustan, porque han tenido una corrección la semana pasada, pero también es verdad que estaban un poquito extendidas, lo cual no lo hace tan grave. Soportes ahora mismo en los 94,55. Si esa zona no la pierde, este tipo de compañías, Asagold y otras muchas que han ido apareciendo, Agi, han aparecido varios nombres precisamente de mineras que están siendo líderes en su sector, estas sí que merecería la pena tenerlas. Aunque yo, bueno, tendría incluso el propio oro, ¿no? que ha estado subiendo y haciéndolo muy bien en los últimos meses. Sería un valor refugio bastante aceptable. En el caso de Wheaton Precious Metals, muy bien, me gusta su CFI y son este tipo de compañías las que hay que ir destacando, analizando y vigilando por si se dan el mejor punto de entrada. Ahí es donde estaremos esperándolas con la escopeta nosotros. Pues anotamos entonces este tipo de nombres. Víctor Galán, de Planeta Bolsa y asesor del fondo Gesuris Multigestión Cuantitativa. Gracias, como siempre, buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a todos.